¿Cuál considera el caso más importante que ha llevado a lo largo de su carrera? Esa es una pregunta que no se puede contestar, porque la verdad es que para los abogados todos los casos son importantes. Cuando yo inicié mi carrera, tuve la oportunidad de ser asistente del magistrado Mauricio Arturo Oropesa y Segura en la decimocuarta sala, una sala familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Eh, el maestro Oropesa era un gran abogado y era además un abogado muy humano. Me enseñó mucho sobre el bien que el derecho puede hacer cuando es bien aplicado, y también me advirtió con toda claridad del gran daño que los conocimientos jurídicos pueden hacer cuando se ponen al servicio de causas deshonestas. Y en la sala familiar veíamos asuntos del orden familiar, veíamos divorcios, veíamos sucesiones y veíamos pensiones alimenticias. Veíamos el tema de las pensiones alimenticias de los menores de edad. Y eran asuntos en donde el monto en disputa era muy modesto, porque se trataba de una pensión alimenticia, pero eran de una enorme importancia, porque para ese menor, pues esa pensión alimenticia era necesaria para su subsistencia. Entonces eran asuntos de una enorme importancia. Yo tengo el sentimiento de que esos fueron los asuntos más importantes que he llevado. Después caminé por otros senderos de la profesión y ejercí la profesión en áreas en donde se habla de cifras mucho mayores, por ejemplo el petróleo, en donde todos son millones y millones y millones. Y no es que no sean importantes esos asuntos. Uno de los más grandes honores de mi vida ha sido representar a México, a Pemex, en la defensa de su petróleo y de sus recursos naturales. Me acuerdo, por ejemplo, con la reforma energética de 2013, cómo pues, tuve la fortuna de defender los intereses nacionales, de analizar la reforma con un grupo de gente muy importante, liderados por la maestra Ifigenia Martínez. Nos reuníamos en casa de la maestra Ifigenia Martínez para analizar la reforma energética. Y la maestra me dijo, el licenciado, después de advertirle de una serie de problemas que yo veía con la reforma, tiene que ir al Senado a explicar todo esto. Y fui al Senado. Para mí fue un gran honor, porque pues obviamente el Congreso de la Unión pues es la máxima tribuna, es el máximo foro de debates en donde se define el rumbo de la nación. Entonces entré con un sentimiento de que lo que estaba yo haciendo era muy importante, y lo era. La defensa del petróleo para un país como México, pues es uno de los grandes temas en la agenda nacional. Y sin embargo, no puedo decir que era más importante eso que las pensiones alimenticias que veía yo en la sala familiar. Eh, eh, Todos los asuntos son importantes. No hay un asunto cuando alguien le confía un asunto a un abogado, o cuando un juez debe resolver un asunto, pues no puede uno sino asumir que es el asunto más importante, por lo menos para la persona cuyos intereses están en juego en ese asunto. Entonces, pues esa pregunta es muy difícil. Todos los asuntos son de una gran importancia, y yo diría que la pregunta de cuál es el asunto más importante para un juez, para un magistrado, para un ministro, tiene una respuesta muy clara: el asunto que está analizando en ese momento.